En el día de la fecha, el Centro Booleano de América comparte el video de una de sus primeras jornadas, la cual fue llevada a cabo el 28 de agosto de 1997, en ocasión de la presentación del libro de Julius Evola, La doctrina del despertar, ensayo de ascesis budista. La primera de las conferencias estuvo a cargo del licenciado Arnaldo Rossi, destacado pensador argentino, continuador de la obra del gran gibelino argentino Carlos Di Sandro. Es de destacar como hecho significativo que el aludido efectuó una serie de críticas al pensamiento booleano, las que serán luego refutadas con la exposición posterior a cargo del licenciado Marcos Guío, quien efectuará en la misma el lanzamiento de la obra aquí aludida. Hoy hablaremos de una persona que nos honra, que nos ha honrado, una persona que vivió, sufrió, actuó y pensó en nuestra tierra. Carlos A. Di Sandro. Tradición teándrica y pensar americano. Con ustedes los dejo al profesor Arnaldo Rossi. Bueno, además de agradecerles a los integrantes del Centro de Estudios Ebolianos por la invitación que me han hecho de venir a decir estas palabras, les quiero decir dos advertencias. En primer lugar, no voy a citar absolutamente una sola oración de Carlos Di Sandro. Por supuesto que lo que digo viene de un conocimiento de muchos años. Y por eso puse una bibliografía allí que sigue más o menos, dentro de las obras de él, sigue más o menos un poco lo que se va desarrollando acá. En segundo lugar, les quiero decir también que seguramente no vamos a coincidir en muchos de los planteos, que a lo largo de mis palabras voy a tener que referirme a temas culturales, a temas políticos, a temas religiosos, que seguramente a muchos, varios, unos cuantos de ustedes, algunas de esas cosas pueden discrepar totalmente y pueden incluso molestarse. Mi intención no es molestar absolutamente a nadie, pero mi obligación es que tengo que trazar del pensamiento de quien me toca hablar hoy un perfil claro, que no tiene que reparar en estas cuestiones humanas que son muy atendibles, pero que lo primero es la claridad del perfil. En realidad quiero decir que si estoy hoy acá es por una relación que mi amigo el licenciado Marcos Guío dice que data de hace 27 años, yo no tenía esa precisión, pero fue justamente en una reunión donde hablamos de la misma figura que me toca hablar hoy a mí, y le tracé las cosas con total claridad y discrepamos. Pero realmente si puedo estar hoy acá es por el buen recuerdo que tiene de esa claridad y por el afecto que me ha demostrado en medio de mis vacilaciones, me ha mostrado un afecto justamente por aquella claridad que realmente me ha conmovido y que hace que justamente pueda estar hoy con ustedes. De modo tal que les pido que si no coinciden con nada, discrepen todo lo que quieran. No se molesten porque no es para molestar a nadie, es por una cuestión de claridad. Dentro del vocabulario característico del doctor Di Sandro, en sus zonas más hondas y significativas, nos encontramos con una palabra forjada por los padres griegos y retomada con variados matices por diferentes autores contemporáneos. Se trata del término teandrismo, está para ayuda, palabra griega cuya composición indica la unión entre la natura o sustancia divina y la natura o sustancia humana. Según la fe, esta unión se da en Cristo de modo eminente y sin confusión alguna.
pero no permanece circunscripta a su persona y su obra. Esto es el punto que interesa. No permanece circunscripta a su persona y su obra, sino que se expande, en primer lugar, dentro de los hombres dóciles a su reclamo. Por eso, el Evangelio de San Juan distingue entre el monogenes, el Hijo único de Dios, y los hijos de Dios, en los cuales la unión de divinidad y humanidad encarna de modo absolutamente real. No es que Dios, de tan bondadoso, trate a los fieles como si fueran sus hijos, sino que ellos efectivamente se divinizan con todas las consecuencias del caso, al punto que de algún modo, y sin confusión siempre, pasan a integrar la vida misma de Dios y a acrecentarla. Eso es lo que enseñan insistentemente los padres de la Iglesia para definir el centro mismo de la semántica cristiana, por supuesto, total y absolutamente olvidada. Pero yo lo tengo que decir porque esto es el fundamento. Dicen los padres: Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. La unión teándrica es abierta, pues, y comunicable. No se restringe a la persona de Cristo, ni tampoco a las de los que creen en su nombre y viven consecuentemente con eso. Esta unión se comunica además a todas las obras humanas congruentes, y por allí a las cosas. Bajo determinadas condiciones, entonces, la cultura, la política, el cosmos, contienen en sí la unión divino-humana o son asumidos por ella, que a través de esas instancias continúa su camino expansivo. Y así el culto cristiano, en la medida en que sea tal y no una farsa innoble, la poesía y la filosofía, la arquitectura y pintura, la música, el imperio, las naciones y sus diversas gestas creadoras, todas esas son formas donde la divina humanidad de algún modo se encarna. Y por eso estas formas, cuando auténticas, contienen vida eterna y divina que en la transfiguración será definitivamente manifiesta. Claro que la tradición teándrica de los padres, por el doctor Disandro reformulada y desarrollada en sus consecuencias, se diferencia de otros modelos semánticos, como los propuestos por Guénon o Évola, que reclaman también un origen tradicional de otro estilo. Entonces yo tengo que distinguirlo para clarificar el panorama. Pues Guénon admite, por cierto, que lo histórico y cósmico, en la medida en que no esté degradado, es de algún modo manifestación de lo que nosotros llamaríamos vida divina, y él prefiere denominar unidad trascendente o metafísica. Y asegura además que todo lo que en el hombre, el mundo o la cultura sea fiel a su esencia, debe en definitiva reintegrarse a la unidad absoluta. Pero esta, la unidad absoluta, además de impersonal, es espíritu puro, y por eso, al retornar a ella, la fisonomía física y concreta de todas las realidades de este mundo se disuelve. En la unión definitiva que Guénon y la tradición que él sigue postulan, no hay árboles entonces, nubes ni mundo articulado. Desaparece el son de la palabra, las lenguas históricas, la poesía. No subsisten allí imperio, naciones, ni forma política alguna por donde la justicia haya regido en la historia, ni tampoco, por cierto, la fisonomía personal, visible y tangible de los hombres. Todo eso es reabsorbido en la unidad o cero absoluto, como Guénon a veces le dice.
Y claro que así todo, o buena parte de lo que aquí tiene valor, de lo de aquí tiene valor. El de ser soporte, vehículo o símbolo de la realidad metafísica superior. Pero la específica dimensión físico-corpórea de estos símbolos debe desaparecer. Y por eso, para la posición rigurosamente metafísica o transfísica del francés, la radicación en una cultura, una nación, sangre o tierra inconfundible no puede tener la misma significación que para el teandrismo, que considera que eso es para siempre. Pues éste reconoce en ellas niveles de encarnación divina y por eso instancias históricamente irrenunciables propuestas para su eterna transfiguración. Guénon y Évola coinciden por lo demás en buena parte de sus postulados. Para ambos lo corpóreo, histórico y personal carece de subsistencia eterna y debe ser sobrepasado. Pero el italiano se orienta además según lineamientos, al parecer de raigambre gnóstica, que para esa superación de lo histórico corpóreo exigen el uso de una dialéctica violencia. Por ejemplo, someter el propio cuerpo a experiencias orgiásticas exasperantes, pues se supone que nuestra propia realidad física y personal, así agotada y disuelta, nos dejará libre acceso a estados impersonales, anti o supracorpóreos, que Évola denomina por eso metafísicos. Y congruentemente, en Cabalgar el Tigre, señala como posibilidad coherente la de sumirnos dentro de las experiencias disolventes que el mundo moderno ofrece. Saturarnos de ellas, agotarlas y quedar entonces, asegura, en condiciones de trascenderlas. Se trata en suma de una inmersión extenuante en lo disuelto y negativo, de la que sólo podría salirse después de haberse entregado a ello hasta el fin, superándolo con una nueva negación más honda. En este ritmo dialéctico, que avanza por negaciones cada vez mayores, vemos precisamente la contaminación gnóstica, a la que la metafísica no teándrica de Guénon es ajena. Para el teandrismo, por su parte, además de ajena, esa dialéctica resulta sospechosa, pues la perspectiva teándrica impulsa a cuidar y desplegar en nuevos impulsos creadores todo lo que en el contorno sea encarnación de divina humanidad o congruencia con ella. Entregarse a lo que pugna por disolverla no podría significar sino disolución creciente, más y más apertura a los poderes aquerónticos que entre lo divino y lo humano procuran ruptura y hostilidad definitivas. Contra uno y otro planteo, además, el teandrismo no puede considerar positiva ninguna ruptura o superación de la vida personal, pues persona es para ella una dimensión eterna, característica de cada hombre, fundada en definitiva en las tres personas en que se articula la sustancia de Dios. El fin último es aquí, pues, que un mismo dinamismo ligue unas con otras personas divinas y humanas, jamás una disolución de ellas. Son dos cuestiones fundamentales que me parecieron que había que puntualizar respecto de Guénon y de Évola. Por supuesto, debería ser tratado esto largamente, en realidad, porque es lo más interesante, ¿no? Pero me parece que es fundamental para lo que sigue. Hasta aquí, en rápida confrontación con otros modelos semánticos, hemos intentado clarificar la tradición teándrica, sobre todo en su fuente o sus principios. Y claro que la fuente de esta tradición no es histórica, pues se aloja en la intimidad del Dios Trino, pero desde allí se comunica, por cierto, a la historia y el mundo, y con la cooperación de los hombres hace que la unión de divinidad y humanidad sea creciente. Hacia estas manifestaciones en la historia iremos preferentemente ahora. Es decir, hemos tratado más bien los principios, ahora vamos más bien a cómo se manifiesta esto históricamente.
Pues la fe asegura, según dijimos, que en Cristo esa unión es perfecta y tiene por eso fuerza comunicativa eminente. Pero ya antes de la manifestación histórica de Cristo y de la Iglesia, la divina humanidad se había presentado y desarrollado de variados modos y en diferentes medidas dentro del cosmos y la vida de los pueblos antiguos. Las formas de conocimiento griegas encarnaron y exploraron la unión divino-humana con especial intensidad. Me refiero al mito, la poesía, la filosofía y, como desprendimiento menor de esta última, al conocimiento puramente conceptual o racional. La profecía, de origen hebraico, hizo también su aporte alertador. Por connaturalidad teándrica, cada una según su modalidad, estas formas de conocimiento se unieron al misterio cristiano y dieron origen en primer lugar al culto respectivo y en segundo lugar a densas formulaciones conceptuales teológico-doctrinarias, de las que se hizo después el magisterio, por supuesto. En el culto, consecuentemente, hubo poesía y música, en unión que el canto gregoriano hizo ejemplar, y también doctrina y alertamiento profético. Y por esas formas de conocimiento congruentes, el misterio cristiano se ofreció a la inteligencia y el corazón de los pueblos, y fue asumido por ellos en medida que para cada caso debe ser meditada con cautela, pero que dentro de la antigüedad cristiana y la Edad Media alcanzó sin duda su vigencia mayor. Pero como a Dios hay que retribuirle lo que de Dios es, y al César lo que es de César, conviene detenerse a sí mismo en las formas políticas teándricas, asumidas de modo ejemplar en el destino de Roma, culminante en el imperio y la obra de Augusto. E interesa también el trasiego posterior de ese destino, como en el Sacro Imperio Romano Germánico, o la intimidad constitutiva de las naciones románicas, entre ellas las de América y allí la nuestra. También en estas formas hay divina humanidad, congruente pues con el misterio cristiano, su antiguo culto y sus formulaciones doctrinales depuradas, no con cualquier cosa. Es preciso subrayar, no obstante, especialmente hoy y en nuestra América asediada, que las formas de conocimiento y realización política aludidas no derivan su sacralidad intrínseca del culto ni del magisterio cristiano. Esta es la tesis. Por importante que haya sido el ligamen histórico que con ellos tuvieron. Muy importante el vínculo, pero son teándricas de suyo, no porque se ligaron con el misterio cristiano. Esas formas son teándricas en su dimensión propia, antes pues que la Iglesia se constituyera históricamente como tal, y por eso el poder sacerdotal puede corromperse hasta la médula, el culto auténtico desaparecer de los templos y la sana doctrina del magisterio ordinario, como en la Iglesia romana de hoy, y la unión teándrica seguir viva no obstante en la poesía y filosofía verdaderas, en sistematizaciones doctrinales despreciadas por el magisterio corrupto, en las raíces de ciertas formas de vertebración política como las naciones de nuestra y de otras estirpes. Y es entonces posible abrevar en estas formas y con ellas como fuente constituir el pensar americano y la obra románica de la soberanía y la justicia consecuentes. Pero es preciso advertir además que ya desde los tiempos apostólicos existe dentro de la Iglesia, dentro, no en la sinagoga, en la Iglesia, una obstinada tendencia a judaizar misterio y doctrina, es decir, a desconocer y procurar la extinción de la unión divino-humana allí supuesta. Y con lógica continuidad,
esa tendencia apunta luego al derrumbe de toda forma cósmico-político-cultural asumida por el teandrismo en su despliegue, previo o posterior al advenimiento de Cristo. El plano religioso, pero después todo lo demás, tiene que ser liquidado de la historia. A esta inclinación a judaizar lo cristiano, el doctor Disandro la llamó judeo-cristianismo, con puntual precisión. Y fue del judeo-cristianismo precisamente de donde brotaron, siempre dentro de la Iglesia y de sus jerarquías más altas, las herejías antiguas, que por eso apuntaron todas contra diferentes aspectos de la unión teándrica ahora sí. Esta tendencia fue enfrentada entonces, recurriendo por cierto a las formas helénicas de conocimiento, en gigantesca lucha de muchos siglos, de la que surgieron, entre otras cosas, las impecables definiciones doctrinales de los grandes concilios dogmáticos. Pero el judeo-cristianismo salió posteriormente de su repliegue y avanzó paso a paso, hasta instalarse ahora, triunfante ya, en Roma apóstata y en otras iglesias y confesiones cristianas proclives al ecumenismo y la globalización. Es requisito entonces del pensar americano reconocer y combatir sin vueltas el enorme caudal de todo lo que gravita sobre nosotros, afirmándose ahora y desde hace siglos como cristianos, cuando en verdad es judeo-cristianismo en acción. Pues en última instancia, pensar americano quiere decir apertura y renovada presencia, aquí y ahora, de la fuente o tradición teándrica, y activo y eficaz desarrollo de las formas manifestativas donde ella mantiene su vigencia. Y claro que la mantienen y la siguen ofreciendo, pese a la traición de los poderes sacerdotales y políticos comprometidos en la globalización invasora y las instancias bélicas, contraculturales, financieras, audiovisivas, pornocráticas, narcóticas, por donde esa doble traición transcurre con eficacia, al parecer, demoledora. Al combate contra esta falsificación y tiranía, y al pensar americano, concentración de divina humanidad que en nuestra lengua y nuestra tierra incardina, a eso entregó el doctor Disandro el inagotable parte de sus energías y su disciplinada inspiración en empresas culturales y políticas de dirección tan variada que es imposible intentar aquí de ellas una reseña medianamente razonable. Sucinta y simbólicamente me concentraré, pues, en tres orientaciones particularmente significativas para nuestro destino común: la antigüedad, el posrenacimiento, con especial referencia a España y su empresa americana, la independencia política y cultural de América románica, trámite incompleto en cuya consecución estamos. Sobre todo por su valor intrínseco, pero también por la ancestral hostilidad aludida, el pensar americano necesariamente se dirige en primer lugar a la antigüedad, y en especial a la helénica. Pues en Homero puede compenetrarse de un ritmo donde, para furor de los nómades bíblicos y sus cristianos siervos, dioses y hombres conviven, trágica o dichosamente, la melodiosa dimensión de la belleza concentrada en un gesto, una lanza, una muerte, unas lágrimas cuyo fulgor penetra el mar o el cielo y constituyen la más alta hazaña de sus héroes, dignos del divino asombro. Y al decir Homero, en su nombre incluimos la total estirpe de los poetas congruentes en Grecia, Roma, las lenguas románicas y otras. En la misma lengua de Homero, nuestro pensar convive también la filosofía griega, que es la filosofía sin más, culminante en Parménides y su experiencia del ser inderogable, sin fisuras, discontinuidad ni mengua alguna. Así lo que ninguna violencia, tampoco la de los nómades,
puede mancillar en su inteligibilidad perfecta, puesto que allí, asegura el filósofo, el pensar y el ser son lo mismo. Y en medio de la adulteración invasora, necesita el pensar además de una convivencia insospechable con la divina humanidad perfecta, encarnada en la palabra, griega también, por cierto, del Evangelio de San Juan, el teólogo, como antiguamente era llamado. Pues circula allí el misterio del Logos, que siendo también luz y vida, se hace carne humanada sin embargo, y en su tienda, que instala entre nosotros, dispensa sin medida la verdad y la gracia, ajenas, dice el evangelista, a la ley de Moisés. Y por interpuesto trámite de la cruz, conciliante y bellísima, lleva hasta el seno del Padre su propio cuerpo, que es cuerpo del hombre glorificado. Y claro que en San Juan aludo también al entero despliegue del pensar poético, místico, teológico, doctrinario, que tiene en ese texto insigne y en la experiencia que lo nutre su fuente promotora. Homero, pues, Parménides, San Juan Evangelista, cabezas y modelos de constelaciones semánticas donde la mente, la psique y la palabra americanas se colman de vida y claridad concipiente, normativas para la experiencia y examen de todo lo demás. Porque en ellos se cumple la sentencia platónica que nuestro maestro, el doctor Lisandro, por supuesto, no se cansaba de recordar. Los antiguos, dice Platón, los antiguos eran mejores que nosotros y vivían más cerca de los dioses. Únicamente con sus parámetros vivientes instalados en nuestro pensar, inmunes a cualquier contaminación judeo-cristiana, es posible reconocer lo que en otros periodos culturales e históricos es divino, humanamente valioso, para asumirlo, y lo que falsificar, para rechazarlo. Salvo que al horizonte político de nuestro pensar, la antigüedad le ofrece además el destino paradigmático de Roma, nítido en su fundación, su vida institucional, en el desarrollo terrible y aleccionador de sus empeños bélicos, o en la justicia promotora que simbolizamos en Augusto, nombre donde incluimos también, por cierto, los que al destino de Roma meditaron, como Cicerón, Virgilio o Dante, entre tantos otros. Pues todo esto también es vital para los pueblos románicos asediados. Si transitamos ahora por España y su gesta conquistadora, nos encontramos con que el trasiego teátrico cumplió en ella un papel insoslayable, pero padeció asimismo poderosas erosiones que en América sobre todo comprometieron su despliegue. Recorreremos brevemente esta alternativa de trasiego fecundo y de erosión en 3 capítulos fundamentales: la lengua, la vida política y la fe. Ante todo, la lengua castellana, incomparable en densidad y rigor con el latín, de cuyo debilitamiento y quiebra surge, conserva de todos modos en sus raíces una relación fundamental con la lengua de Roma, y así una referencia divino-humana indudable. Esta referencia, replegada en nuestra lengua cuando sus orígenes puramente serviles o instrumentales, fue paulatinamente desembocada y renovada por el pensar poético, místico, teológico, artístico, que incardinado en ella la llevó a su culminante esplendor de los siglos XVI y XVII. Esta culminación coincide asimismo con la empresa americana, donde sus energías específicas, la de la lengua, asumieron nuevos panoramas y pueblos, y configuraron la obra sorprendente de los cronistas, por ejemplo, sin paralelo en ningún otro pueblo conquistador de la modernidad. España se funda además en instancias de decisión política y afincamiento institucional trasegadas también fundamentalmente de Roma y del teándrico trasfondo de su soberanía imperial.
Este trasfondo llega con los conquistadores a estas tierras y tenaz y lúcidamente promovido por la corona, va insumiendo inclusive a los pueblos y estirpes que aquí aguardaban o surgieron del rápido contacto con los hispanos. Pues el empeño estrictamente político, lo subrayo, porque parece que fuera toda una cuestión misional la conquista de América. Pues el empeño estrictamente político hizo lo suyo para darle a América una fisonomía inconfundible. Y por fin el capítulo de la fe, divino humanidad que se comunica en congruencia esencial con las energías lingüístico-políticas mencionadas, o en relación fecunda con ellas. Solo que, como en la parábola del sembrador, los frutos de la fe se malograron en notable medida por obra volandera del judeocristianismo, ampliamente difundido en todos los estamentos de la vida hispánica. Pero basta con releer la crónica de Bernal Díaz sobre la conquista de México para advertir cómo la conjunción de lengua, decisión política y fe abatió sangrientos poderes esclavistas y fundó aquí un nuevo espacio que más tarde la independencia americana reasumió. Cada uno de estos 3 capítulos soporta, sin embargo, sus respectivos quistes erosionantes. La lengua fue afectada por la estética barroca, lo que está ahí al final, de angustioso trasfondo semítico, porque esta estética es incapaz de reconocer y asumir el ligamen que lleva de cada una de las cosas visibles de este mundo a las invisibles, con ellas entretejidas. Consecuentemente, las tendencias barrocas tienden a debilitar o anular, incluso por completo, la unión divino-humana, donde dicho ligamen se funde. Las cosas y las palabras, despojadas así de eternidad, se hacen efímeras, se desarticulan, y del vacío desolador que entonces en ellas o en el alma surge, solo puede huirse con la acumulación vertiginosa y sin referencia celeste de apariencias ornamentales defondadas. Por eso la estética del ornamento, que es la estética barroca, despojada del vínculo celeste, queda, ¿qué recurso queda? Amontonarlas. Entonces se amontonan la estética, bueno, viejo tema que el doctor explicó tantas veces. Y si bien es cierto que esta estética afectó a casi todas las lenguas de Europa, a ninguna con tanta intensidad y consecuencias como el castellano. De allí el desarrollo de su prosa en rebuscados ejercicios de ingenio o de retórica abstracta, huérfano siempre de capacidad concipiente verdadera. De allí sobre todo el exilio, durante más de 2 siglos, de toda vertebración significativa de lengua poética, hasta que Rubén Darío volvió a convocarla para el entero castellano con la potencia de su americana inspiración. No sé si hay un paralelo en alguna lengua europea así. 2 siglos prácticamente sin nada significativo de lengua poética dentro. El trasiego del imperio y la justicia política se debilitó no solo por vicios de los conquistadores, que es el tema que todo el mundo plantea, por supuesto que eso estuvo, sino sobre todo por la hostilidad implacable de las utopías misionales, hondamente afincadas en la mente mesiánica de tanto converso diseminado entre los clérigos y órdenes religiosas, con su odio característico por la soberanía del Estado. Claro que los ideales utopistas cubrieron proyectos de control económico concreto, como la trata de negros, o geopolítico, como las visiones de la Compañía de Jesús. Y allí un régimen teocrático que con güelfo apetito confrontó bélicamente incluso con instituciones y magistrados fieles a la corona, en interminable serie de conflictos con el Estado que no cesan, por lo que puede apreciarse hoy en Chiapas y en otras regiones americanas. La energía teándrica de la fe quedó sustancialmente encapsulada por la interposición de interpretaciones religiosas operantes en general en la Contrarreforma y en la orden jesuita en particular. Estas tendencias
permitieron que el culto fuera separado del canto. Aquella vieja unión fue liquidada. De su unión pues con poesía y música, y así el misterio cristiano quedó sin las antiguas formas congruentes por donde comunicar a la inteligencia, la sensibilidad y el hacer histórico del pueblo cristiano de España y América un sustento realísimo, capaz de divinizarlo. En lugar del culto, el racionalismo jesuita propuso para la inteligencia la mera cuestión doctrinal de raigambre escolástica, pronto degradada en disputas argumentativas estériles, muy a propósito para servir al resentimiento judeo-cristiano y para impedir además todo contacto directo y renovador con las fuentes clásicas. Para la sensibilidad ofreció en cambio el sentimentalismo clauso de la devoción moderna, o los estallidos emotivos, sin referencia objetiva al misterio, de los ejercicios ignacianos, donde al parecer fueron ensayadas así las técnicas que hoy llamamos de lavado de cerebro. Y para el hacer exhibieron el legalismo abstracto de los 10 mandamientos, carentes, según San Juan Evangelista, de la verdad y la gracia. Y de esa ética vacía extrajeron además no una moral, por cierto, sino varias, casuísticamente apropiadas para cada circunstancia, donde quisiera desplegar sus designios de dominación geopolítico-religiosa, esta compañía de Jesús, que el doctor Disandro consideraba pues la empresa de judeo-cristianización más importante del mundo moderno. De este rápido recuento hay que concluir entonces que la tesis de una hispanidad sustancialmente inmaculada, a la que suelen plegarse los parámetros güelfos que maneja nuestro revisionismo histórico, debe ser recibida y examinada con cautela. Últimamente la revista Disenso también se ha sumado a esto. Todo lo de España fue magnífico. Si todo fue magnífico, bueno, evidentemente tienen derecho a postular las tesis que tienen, que por otra parte está en el querido Ramiro de Maeztu, de modo tal que, pero da la impresión que después de tantos años y tantas publicaciones, por lo menos debería tratar de reexaminarse. Entonces debe ser recibida y examinada con cautela, pues también invocando tradición es posible comprometerse en diferentes variantes de la judeo-cristianización invasora. Pero sin el recurso a la antigüedad clásica, y en particular a la griega, este discernimiento de lo enquistado y lo fecundo dentro del alma hispánica parece impracticable. Nos queda por fin América románica independiente, última etapa de nuestro periplo. Y claro que la erosión, afincada profundamente en ella, deriva en lo fundamental de las falencias lingüístico, político, religiosas ya perfiladas. Para no repetirnos, nos concentraremos pues con preferencia en lo que de valioso persiste aquí, pese a todo, y espera de nuestro pensar y decisión su despliegue definitivo. Hay quienes, en atención a la tradición feudal, restan importancia a las naciones soberanas. Muy repetido esto en los círculos tradicionalistas. Y con esto, el año pasado tuvimos un enfrentamiento justamente en Viña del Mar con un abogado que invocaba, por supuesto, principios tradicionalistas, que nos enfrentamos a propósito de este tema. Entonces, en atención a la tradición feudal, restan importancia a las naciones soberanas, modernas, dicen, y por eso sospechosas. Conclusión en la que llamativamente coinciden con lo que la globalización proclama. Eso es lo que yo le advertía a mi querido colega. Estos mismos tradicionalistas desprevenidos, indiscriminadamente hispanófilos a veces, menoscaban también, en consecuencia, la significación de nuestra guerra de la independencia y la de las nuevas naciones por ellas surgidas. Con esa guerra, empero, y en uso así de derechos
insospechablemente antiguo, de la Roma más remota. Los pueblos americanos reasumimos formas de soberanía romano-románicas, incardinadas entre nosotros por obra de España, por supuesto, pero tiránicamente vilipendiadas por ella bajo el despotismo de los últimos Borbones. En virtud de esta guerra tenaz, sangrienta y dispensadora, América aseguró entonces para sí misma el trasiego político de una forma fundamental de la tradición teandrica arraigada. Le dio configuración decisoria e institucional renovada. La alojó en las raíces mismas de las nuevas naciones victoriosas. La independencia constituye así una gesta irrenunciable, eminentemente representada por lo demás en el genio político y militar de don Simón Bolívar, que tiene mala prensa en la Argentina, ya lo sé, por eso lo tengo que decir con especial énfasis, pero si no la tuviera habría que decirlo igual. Y esto en una doble proyección, lo de Bolívar, la de su obra gigantesca y la del pensar alojado en la sorprendente prosa de sus documentos, correspondencia, discursos, etc. Pues esa obra y esos escritos exhiben el inusitado fervor de una mente intuitiva que con pericia y profética densidad penetra en los acontecimientos políticos del mundo y de América en particular. Su relectura, atenta así a las circunstancias de aquel momento como a las de este, es tarea imprescindible entonces para un pensar americano que busca fisonomía y vigencia universal. Pero claro que en esta figura insigne abarco toda aquella generación de San Martín, Sucre, O'Higgins, Artigas y tantos otros, heroica y ejemplar, y a los que congruentemente lo siguieron en las instancias decisorias de nuestro destino común. La erosión pesó, sin embargo, y los héroes y jefes de aquella gesta magnífica murieron por lo general asesinados, perseguidos o en exilio ignominioso. Y tampoco sus sucesores congruentes en cada nación americana pudieron consolidar sus intentos en una obra románica de perfil definitivo. Por eso, los efectos promotores de aquella gesta se diluyeron y se hizo necesaria una segunda guerra de la independencia, en cuyo trámite estamos. Guerra defensiva ahora que a la global invasión enfrenta. Y para hallar quien concentre su conducción estratégica, nuestro rumbo nos lleva necesariamente a Juan Perón y al significado de su realización política y su doctrina para el destino románico común. No para la Argentina solamente, para el destino románico común. He allí su concepción y sus efectivos intentos de unión continental, donde nuestras naciones entretejen acuerdos, pero no delegan poder decisorio en ninguna instancia mundialista, como son la ONU y la OEA, o va en camino de serlo, por ejemplo, el Mercosur. La incardinación nacional es exigencia irrenunciable de las tres banderas, de soberanía, independencia y justicia, pero se proyecta en la tercera posición. Y ella protege y congrega contra los planes avasalladores de los que vencieron en la Guerra Mundial Última, en continuo avance global invasor galvanizado por el judeo-cristianismo de Roma. Y especialmente en nuestro país, usurpadas sus magistraturas por supuestos peronistas, empeñados en verdad en destruir con resentimiento minucioso hasta el último resto de la obra de nuestro general. Especialmente en esta circunstancia, entonces, ¿cómo sigue resonando hoy su voz que nos ordena reconstruir el Estado, no rifarlo en una tradición indescriptible? En la remoción de la pesada, que de todos modos sigue gravitando en la remoción de la pesada herencia barroca,
Vamos al tema de la lengua entonces, que de todos modos sigue gravitando sobre nuestra lengua, ha dado a América pasos sustanciales, también congruentes con la significación estrictamente política de la independencia. Ya lo dijimos, fue Rubén Darío quien con su oído genésico, es decir, que vuelve a establecer el Génesis, vuelve a dar por iniciar un nuevo ciclo, volvió a convocar el lenguaje poético al castellano, después de su ausencia secular, y lo desplegó en poderosas ondas expansivas de las que la guerra defensiva en la que estamos no puede prescindir. Y también impostergable es la voz de Lugones, cuya poesía es en su esencia pensar que afinca la beatitud del cosmos y se nutre trágicamente del vigor de la tierra. Contra ellos y sus sucesores se levantaron los Borges, claro, los Nerudas, los Octavio Paces, a quienes los poderes invasores exaltan por su destreza para sepultar la lengua en ensayos de ingenio, ideologización o rebuscamiento, inepto siempre para el pensar auténtico. Y también mucho se ha avanzado en la prosa, ya mencioné la de Bolívar, baste ahora con recordar entonces la de Nimia de Anquín, colmada por la experiencia luminosa del ser, y donde quizá por primera vez en la lengua castellana se ha abierto el espacio de la filosofía sin más, de raigambre helénica genuina, liberada de tiranías teológicas improcedentes y así de cualquiera de los detritos judeo-cristianos que antes habían impedido su advenimiento. El poder sacerdotal, en fin, también en América entenebrece a cada paso los más nobles perfiles semánticos donde la fe se apoya y la persigue sin tregua. Se ha cumplido ya lo que el mensaje de la Salette enseña: vivirá la fe sola. Y esto quiere decir la fe sin ningún respaldo institucional, magisterial, sacramental o cualquier otro de parte de las romanas jerarquías o de sus acólitos, en cualquiera de las variantes, más o menos oficialistas o contestatarias, donde procuran ellos mimetizarse. Pero aunque de todo eso nada se pueda esperar, la fe sin respaldo, la fe pura entonces, se yergue sin embargo entre nosotros, y allí divina humanidad que se ofrece y acepta, reconoce las pútridas llagas secularmente insertas en un cristianismo que es judaización en avance, y en magnífico combate puede por eso proclamar, entre otras cosas, la caducidad y apostasía de Roma. Pues con esto la fe incide también, y cómo, sobre el espacio que el pensar americano necesita abierto para su teátrico despliegue. Resumo, termino. Recapitulemos brevemente nuestro itinerario. Teandrismo es la unión inconfusa de divinidad y humanidad que se da en Cristo de modo pleno, pero que vive también realísimamente dentro de los hombres que la asumen, en las formas históricas congruentes de la cultura y la política y en el cosmos. Se diferencia de otros modelos de inspiración tradicional, como los de Guénon y Évola, sobre todo en dos cuestiones fundamentales. No busca la supresión de la vida personal, sino su afianzamiento eterno. No tolera la disolución de las formas corpóreas de este mundo y las quiere ligar en cambio con el dinamismo que eternamente fluye desde la unitrina intimidad de Dios. Y en especial rechaza la filognóstica sugerencia de insumirse en lo disuelto y negativo para superarlo con una nueva y dialéctica negación. Ciertas formas del saber y la política, nacidas en la antigüedad precristiana, se ligaron, por cierto, con el culto y el magisterio cristianos, o fueron sustancialmente convergentes con ellos. Pudieron hacerlo por ser ya teándricas, antes que la Iglesia, con sus jerarquías institucionales, se manifestara históricamente. Por eso conservan esa condición intrínseca, aunque el sacerdocio cristiano, y con él el culto y el magisterio específicos, se corrompa por completo. Más aún,
Desde sus mismos orígenes existe dentro de la Iglesia y de sus más altos niveles jerárquicos la tendencia a erosionar el misterio, negando una u otra ladera de la unión divina-humana, para convertir así el cristianismo en instrumento de judaización y, en consecuencia, de adulteración o destrucción de toda forma teándrica, pre- o post-cristiana, manifiesta en la historia y el mundo. La antigua Iglesia derrotó a las herejías que por eso surgieron dentro de ella, con ingente esfuerzo, en el cual tuvo que acudir a las formas helénicas del saber, la poesía en unión con la música, la filosofía, las sistematizaciones teológicas y doctrinales de impecable tramado conceptual. Claro que lo que pasó una vez puede pasar muchas. Está todo perdido. ¿Por qué? Parecía todo perdido también en los días de San Atanasio. Y no se perdió. Y ahora tampoco. Y si el judeo-cristianismo se ha apoderado hoy de la Iglesia romana y de otras, las formas de saber y realización política heredadas de la antigüedad mantienen su contextura abierta para que el pensar americano las asuma, enfrente a la globalización invasora y la tradición político-sacerdotal que la promueve, y vertebre América románica en el saber y la justicia gibelina que sus pueblos anhelan. Fuimos luego a las formas del saber y la política indicadas según su encarnación en la antigüedad misma, más cercana de Dios que nosotros, a Homero, Parménides, San Juan Evangelista y el misterioso destino político de Roma, cabeza del mundo. La unión divino-humana es allí tan nítida que con ella es posible confrontar toda forma histórica posterior y vivificar las que lo merezcan. Sobre tres pilares se fundaron España y su gesta americana. Primero, las energías teándricas alojadas en las raíces de su lengua, asumidas y espléndidamente desplegadas sobre todo en los siglos XVI y XVII, y sin embargo afectadas también por la semítica erosión del barroco, que tan honda y tenaz herencia dejó en el castellano. Se afincó España además en el divino humano sostén de las formas políticas trasegadas de Roma, combatidas empero con furor y perseverancia por el utopismo religioso y los güelfos designios de su geopolítica teocrática. Y también se sostuvo, por cierto, sobre la energía de la fe, relegada o suprimida, no obstante, por la judeo-cristiana Compañía de Jesús, que en lugar de culto o magisterio, en unión con las antiguas formas de saber, dispuso para la inteligencia, la sensibilidad y el quehacer histórico románicos sustituciones espurias de infecundidad manifiesta. En América románica destacamos, en cambio, pese a los pruritos supuestamente tradicionalistas, la sacra significación de la primera guerra de la independencia, simbolizada en Bolívar, y de la segunda, y en la obra de Perón, frente a las convulsiones suscitadas tanto por los ganadores de la Guerra Mundial Última como por el sacerdocio, lleno de ecuménico rencor anticrístico. En sustancial convergencia con el significado más hondo de esta guerra, Darío, Lugones y la divino-humana constelación del oído y el pensar encabezada por ellos, redescubrieron en la lengua la densidad de sus míticas raíces. Y la prosa y experiencias genuinamente filosóficas de don Nimio de Enquín la instaló, dijimos, en alturas luminosas, enteramente libres de servidumbres seculares. Acudimos por fin a la fe, viva aún en América, en medio de confusiones y traiciones sin cuenta, aunque basta con reconocerla ya totalmente sola, sin respaldo institucional alguno, para que sus energías converjan con las teándricas también de las naciones libres y sus respectivos estados, soberanos todavía a pesar de su debilidad, pues la fe pura combate con ellos e incita al americano a pensar. Pues aunque sin tradición sea imposible, el pensar no es, por cierto, mero recuento o repetición de lo ya dado, ni tampoco tarea exclusiva para otros, cuya pericia es muy superior a la nuestra. Cada uno puede y debe elaborar algo,
del contorno remoto o del próximo, a la medida de su personal capacidad y temperamento, colaborar con quienes otro tanto hagan, y con su palabra o acción dar testimonio, modesto tal vez, pero que no por eso, si nítido, consecuente y veraz, dejará de ser para retroceso y terror del enemigo. Tampoco se trata de asumir planteos meramente doctrinales, una receta doctrinal, tenemos todo arreglado. Los tomistas, los planteos tomistas, los de Guénon o Évola, los que de mis propias palabras pudieran inducirse. El pensar necesita la claridad de los conceptos, pero como una instancia que debe ser trascendida para acceder también de algún modo a la fuente que los vivifica. El ordenamiento conceptual y doctrinario es pues indudablemente valioso. Orienta, evita confusiones penosas, purifica, pero es preciso además convivir con la divina humanidad viviente misma, en cualquiera de sus formas manifestativas, pues únicamente así pueden los conceptos colmarse de sustancia y evitar su esclerosis, que siempre acecha. Y esta convivencia es imposible, por cierto, sin algún tipo de participación en la experiencia estética. Es en ella donde el corazón mismo de la divina humanidad se ofrece. Me refiero, claro está, a la experiencia estética disciplinada, fervorosa, consecuente, signada por la apertura y la entrega, no a la complacencia infecunda en la propia emotividad, concebida como un privilegio de clase. Mas para la realización de la experiencia estética genuina, ya desde los griegos ha sido decisivo el recurso a la música. Por eso siempre, y en especial hoy, acosados por el ruido infernal y la percusión que los anulan, nuestros oídos necesitan de la convivencia con la melodía infinita, en cualquiera de sus configuraciones, del canto gregoriano a Mozart, Wagner, Brahms. Pues sólo así pueden ellos, los oídos, cumplir con la misión beatífica que les compete, ser el alimento más entrañable del pensar verdadero. En todos los rumbos que mis palabras recorrieron, y en muchos otros, también fundamentales, el doctor Carlos Alberto Di Sandro, 1919-1994, ha sido maestro para mí, el maestro querido que me ha asignado para siempre. Lo fue a través de un vínculo de más de 25 años, donde todo lo suyo, también cuando celosa y severamente me corregía, fue fruto de su generosidad sin par. No me preocupa ahora, sin embargo, un deber de gratitud, de todos modos pertinente. Si llamo por fin la atención hacia su obra y su figura, es porque en ellas, para todos los americanos, aconteció algo grande y de veras decisivo. En su inspiración y en la heroica disciplina que bajo ella trasunta, el pensar se abierta caminos imprevisibles por delicadísimos ámbitos secularmente despreciados y confundidos. Como en los míticos trabajos de Heracles, mucho es lo que se ha hecho así para liberar de monstruos la tierra, y la nuestra en particular. El pensar americano no podría seguir una marcha consecuente si lo olvidara. Pues ya sin amparo alguno enfrentamos una invasión integral, donde podría haber comenzado el reino del anticristo, señalado por la antigua profecía. Pero con pericia y audacia ejemplares, el doctor enseñó que es perfectamente posible derrotarlo y hacerlo retroceder, aunque solo si se piensa y se hace en medio del riesgo. Eso asegura, en todo caso, aquella lección del poeta para el doctor entrañable, que en palabras de nuestra lengua dice así: cerca está, y es difícil de asir Dios, pero donde está el riesgo,
crece también lo que salva. Nada más. Hacemos ahora una breve pausa de 5 minutos y continuamos con la jornada. Más palpable lo que explicábamos vez pasada acerca del Centro de Estudios Ecualianos, que aún levantando como señera principal la figura de Julius Evola, la meta principal, la finalidad del objetivo es profundizar y actuar el pensamiento tradicional. No importe, como habrán visto, se coincida o no plena, parcial o totalmente con el pensamiento de Julius Evola. En esta segunda parte de la jornada se presentará la última traducción que se ha hecho de las obras de Evola, La doctrina del despertar, un ensayo de ascesis budista. Pero antes que esto, quiero anunciarles una muy buena noticia, que en cierto modo es una aplicación del consejo que Évola siempre nos decía de cabalgar el tigre. A partir de la semana que viene, el Centro de Estudios Eboliano va a mostrar, va a exhibir una página web, una página en internet. Es decir, va a tener un alcance mundial. ¿Se imaginan ustedes que eso no significa en absoluto ceder ni subordinarse a la globalización, sino utilizarla? En cuanto a esta novedad, yo quisiera que el licenciado Marco Gio expusiera en 2 palabras en qué va a consistir esta página de internet. Bueno, no sé si ahora... Bueno, la página de internet vamos a inaugurar a partir de la semana que viene. Van a estar relatadas todas las actividades de nuestro centro, las conferencias que se dicten y las que ya se han dictado, van a estar a disposición de todos los que integran el internet, que poseen, que están insertos en la red de internet, con solo solicitarla a la dirección que nosotros después vamos a darles a las personas que estén interesadas. Quiere decir que si alguien quiere tener el texto completo de alguna de las conferencias que se han dado aquí, tiene que vincularse de algún modo a internet a través de una dirección electrónica y solicitar a nuestro correo el envío de esa conferencia, y nosotros en un mail se lo enviaremos sin ningún tipo de cargo, porque es absolutamente gratuito dicho servicio. Y además inauguraremos una página especial con textos que nosotros seleccionemos sobre autores tradicionalistas a fin de divulgar dicho pensamiento, ¿no? Esa sería un poco la tónica principal, ¿no? Y además también vamos a publicitar las obras que está editando con duro esfuerzo el Centro de Estudios Ebolianos a través de nuestra editorial Ediciones Heracles, en donde principalmente hemos editado las obras de Évola, por las razones que luego explicaré en la presentación del libro, y también de otros autores tradicionalistas, y tenemos previsto, bueno, ya que estamos un poco con la tarea editorial, publicar otros autores tradicionalistas, porque justamente ese es el problema del pensamiento tradicionalista, el gran desconocimiento que existe hoy en día, no solo con respecto a la doctrina de los pensadores tradicionalistas, sino incluso
con respecto a la existencia de ciertos pensadores tradicionalistas. Yo les voy a decir, ¿alguno de ustedes oyó hablar por casualidad de Attilio Mordini? No, por supuesto, no. Me gustaría que alguien levantara la mano, ¿no? Seguramente nadie oyó hablar de Attilio Mordini. Y es un gran pensador tradicionalista, pero claro, con el tradicionalismo lo que sucede es un complot de silencio, ¿no? Y en especial cuando se trata de autores tradicionalistas que se han lanzado a combatir en contra de todos los poderes fácticos del planeta. Por ejemplo, el caso específico de Ébola, que nosotros nos hemos planteado como una tarea fundamental, ¿no? Hasta caritativa, podríamos decir, en algunos aspectos, de divulgar su obra, expresamente silenciada, porque Ébola tuvo el gran coraje de lanzarse en contra del mundo moderno en su totalidad, en contra de la Iglesia Católica, en contra de la masonería, en contra del judaísmo, o sea, en contra absolutamente de todos. Pues obviamente, estos poderes fácticos que poseen justamente en su mano los medios, hacen absolutamente todo para que este saber no se divulgue. E incluso eso repercute negativamente aún en nuestras propias filas. Porque la tremenda ignorancia, el tremendo desconocimiento que existe, por ejemplo, con respecto a la figura de Ébola, hace que a veces incluso personas con grandes conocimientos, ¿no? Por ejemplo, el caso del profesor Rossi, el licenciado Rossi, me ha maravillado, tengo que confesarlo, ¿no? Abiertamente, o sea, yo ya lo conocía, como él dijo, pero me ha impactado enormemente con ese gran discurso que él hizo sobre el pensamiento de Lisandro, ¿no? Quien yo también tuve el gran gusto de conocerlo justamente a través del licenciado Rossi. Pero tengo que confesarle, lamentablemente, licenciado Rossi, usted también es víctima de esa campaña de silencio, de ese gran complot de silencio, que genera aún en nuestras propias filas un desconocimiento con respecto a la obra y el pensamiento, por ejemplo, de Julius Ébola. Fíjense, de todas las obras que nosotros hemos editado sobre Ébola, de todas las obras que hemos editado, Rebelión contra el mundo moderno, Los hombres y las ruinas, La raza del espíritu, Más allá del fascismo, Hoy la doctrina del despertar, los 3 tomos sobre la magia del grupo de Ur, del cual Ébola formaba parte, no hubo un solo medio de difusión en la República Argentina que le dedicara, aunque sea una mínima reseña, para realizar un comentario, aún negativo. Bueno, yo tengo que mencionar una pequeña excepción aquí. Ha habido una revista de esas denominadas tradicionalistas, muy sectarias, porque el tradicionalismo a veces tiene ciertos defectos, el sectarismo. Considerar que lo que ellos dicen es la verdad absoluta, el monopolio de la verdad. Y la tradición, evidentemente, tiene que apuntar hacia la unidad. Es importante que una persona que sostiene un pensamiento tradicional mantenga así una gran coherencia con respecto a los principios, con respecto a la doctrina, porque evidentemente esa coherencia es indispensable, es necesaria, pero la unidad no es lo mismo que la uniformidad, y a veces las tradiciones dispares entre sí se esclarecen recíprocamente. El Islam, en su tradición, esclarece muchísimos misterios del cristianismo y viceversa. Exotéricamente las religiones pueden estar enfrentadas entre sí, es lícito que lo estén, pero en un plano más profundo, en un plano metafísico, es lícito hallar a veces un diálogo, un gran debate entre las grandes tradiciones religiosas. Entonces, yo insisto, no se puede nunca, es producto de ese gran complot de silencio, por ejemplo, llegar a decir que Julius Ébola es gnóstico. Nadie más antignóstico que Ébola. Por supuesto, si por gnosticismo nosotros hablamos de dualismo, hablamos de una concepción dualista, bueno, vamos a decir que sí, Ébola es dualista, pero no fue el único dualista que ha existido en la historia del pensamiento. San Agustín también era dualista. Aún la misma religión cristiana es dualista. Hay un dualismo esencial en Ébola, y este es el gran dualismo de Ébola, que puede llegar a una conclusión de gnosticismo, entre 2 civilizaciones opuestas y antagónicas, la civilización moderna y la civilización tradicional, y 2 tipos de hombres antagónicos, contrapuestos entre sí, que no tienen ningún tipo de resolución, ningún tipo de contacto posible, a no ser
el triunfo de uno sobre el otro. Y yo diría que ese mismo dualismo que podemos encontrar en ébola, que no es un dualismo como por ejemplo puede plantear hoy en día un pensador gnóstico, como por ejemplo Miguel Serrano. Hay que reconocer, Serrano es gnóstico, sí, es gnóstico, pero no ébola. Serrano habla como de dos divinidades contrapuestas que luchan entre sí. En ébola eso no sucede de ninguna manera. Ese mismo dualismo, decía, también lo encontramos en el mismo un pensador como Carlos Di Sandro, cuando nos menciona que el cristianismo, la religión cristiana, es el producto un poco de una gran lucha dialéctica entre dos polos antagónicos, el judeocristianismo y el heleno-cristianismo. Eso es un dualismo también. Dualismo que también se da en ébola entre sociedad tradicional, hombre tradicional y hombre moderno y sociedad moderna. Lo mismo, y lo digo así rápidamente, aunque me esté ocupando un poquito la presentación de la obra, pero es indispensable realizar este tipo de esclarecimiento, considerar que ébola haya mencionado alguna vez la supresión de la persona humana, de ninguna manera. Al contrario, toda la obra de ébola, o por lo menos los pasajes principales, es un constante alegato hacia la realización de la persona, e incluso indicando cuáles son aquellas instituciones que permiten el reconocimiento de la personalidad del hombre, las castas brindando un arquetipo al hombre en la sociedad, permiten su reconocimiento como persona, que por supuesto persona humana es distinto de individuo humano, porque hoy en día se confunde, y eso lo demuestra muy bien ébola, se confunde de manera ilícita esos dos conceptos de persona e individuo. El personalismo moderno, que también ha influido en el cristianismo, en el judeocristianismo, como ha dicho muy bien Arnaldo Rossi, confunde esos dos términos. Y hoy en día se considera que la persona humana es simplemente una catarata así de libertades individuales y anárquicas, en donde el hombre constantemente tiene que poner de relieve su propia ipseidad, su propia identidad. Entonces ese tipo de persona, de ese concepto moderno de persona, no es el concepto tradicional que rescata ébola. Y bueno, y desde esa, no quiero ahondar en detalles, jamás ébola ha dicho que debemos sumergirnos en los fenómenos destructivos del mundo moderno y disolvernos en él, sino todo lo contrario, como dijo muy bien acá el amigo Roberto Martín, utilizar en todo caso los fenómenos de la modernidad en un sentido positivo, cabalgar el tigre. Si hoy en día nosotros nos encontramos con una tecnología destructiva para el hombre, el que sabe cabalgar el tigre es capaz de utilizarla en un provecho positivo, sacando, como lo hacemos nosotros en este momento, como ha dicho muy bien el amigo, la página web, porque así entramos adentro de la ciudadela enemiga, le ponemos un caballo de Troya para destruirla, como corresponde. Eso es cabalgar el tigre. Eso es cabalgar el tigre, o sea, convertir, como dice ébola, el veneno en remedio, o sea, purificar al hombre, purificar al hombre. Pero yo entiendo, es el producto de esa desinformación que nosotros tenemos que tratar de combatir hasta las últimas consecuencias, y esa es la tarea del Centro de Estudios Ebolianos: ocupar el espacio que el sistema nos ha obligado a dejar vacío. Bueno, esa es esta pequeña introducción, si me permiten voy a ser casi telegráfico para decirles lo que es la nueva obra de Julius Evola que presentamos hoy, la doctrina del despertar. Y voy a decir dos cosas breves. Esta obra, la doctrina del despertar, fue escrita en el año 1943, en plena guerra mundial. ¿De qué trata la obra? Es, como el mismo título lo dice, es un ensayo de ascética budista. Y cualquiera se puede decir, pero que Ébola era una persona que se había retirado, que se había olvidado totalmente de la situación grave, de crisis, de guerra que vivía Europa en ese momento. Todo lo contrario, todo lo contrario. Es justamente la época en la cual Ébola se encuentra más comprometido con las circunstancias de su tiempo. Es la época en la cual, en pleno 1943, Italia se ha dividido en dos, ha sido invadida. Hay dos zonas
y Évola adhiere abiertamente al fascismo, aún con sus grandes discrepancias con el cariz socialista que en ese momento se estaba desarrollando. Pero trataba en ese momento de influir sobre el fascismo en una perspectiva de carácter espiritual. De allí la obra que nosotros hemos editado, La raza del espíritu, es un intento de corregir en el fascismo ciertas tendencias hacia la modernidad que lo hubieran llevado y lo llevaron posteriormente hacia su destrucción. Fracasado en ese intento, en donde estuvo la cuchara también allí del judeocristianismo, junto con ciertos sectores del régimen, aliados circunstanciales en ese entonces, hace un paréntesis, un breve paréntesis, que después será interrumpido con otro estudio que mencionamos en la conferencia pasada, sobre las sociedades secretas, la historia secreta de las sociedades secretas, estudio que no se podrá realizar debido a un bombardeo que destruye la biblioteca donde Évola trabajaba y lo deja paralítico de por vida. ¿Por qué el budismo? Aquí hay una cosa fundamental. El budismo para Évola tiene un valor desde el punto de vista de su existencia individual. Él reconoce que toma por primera vez contacto con el pensamiento de Buda cuando tenía 21 años de edad. En esa época, Évola salía de la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Y en ese entonces, podríamos decir que atravesaba como una etapa de nihilismo. Había primero tomado un contacto con un movimiento pictórico, el dadaísmo, y luego había salido de ese movimiento, e incluso estaba en una experiencia crítica, destructiva de su propia personalidad, la droga, el intento del suicidio. Varias personas que estaban cerca de él incluso se habían suicidado. Y Évola conoce en ese momento, cuando tenía 21 años, a un pensador, a un filósofo precoz, un pensador italiano, del cual por supuesto se sabe muy poco, pero que fue muy importante, muy profundo, que se llama Miguel Misserstetter. Y Misserstetter había realizado también ese primer dualismo, esa primera dicotomía que Évola vive en carne propia, de dividir a la humanidad entre dos tipos de hombres: los retóricos, los que eligen la vía de la retórica, decía Misserstetter, y los que eligen la vía de la persuasión. Los que eligen la vía de la retórica son aquellos que necesitan permanentemente justificarse, lo que él denomina naturalezas femininas, que necesitan constantemente puntos de apoyo, respaldos, que constantemente tienen que estar explicando sus estados de ánimo, sus circunstancias, los modernos, propiamente. Y por otro lado están los persuadidos. Y los persuadidos, decía Misserstetter, son aquellos que buscan en sí mismos, en su propia persona, de allí tenemos este personalismo en Évola, el propio fundamento. Que sobre todo lo contrario, no necesitan la justificación, no necesitan el halago, el aplauso del mundo. Están satisfechos, están convencidos íntimamente con lo que ellos realizan, y en eso encuentran propiamente la propia libertad. Y en esa actitud, podríamos decir, idealista, de alguna manera, de Misserstetter, de llevar esa libertad hacia los últimos extremos, Misserstetter justificaba el suicidio y se suicida. Y Évola, influido, reconoce, por ese pensamiento, estuvo también a punto de suicidarse. Y cuando tenía 21 años, es justamente un pensamiento del Buda, no del budismo, sino del Buda originario, el canon Pali del budismo, que de algún modo lo modifica y lo salva. Y decía ese pensamiento: quien toma la extinción como extinción y tomándola como tal piensa en la extinción, en realidad piensa que mía es la extinción, se alegra de la extinción. Así fue, comenta Évola, dice: ¿cómo sentí que aquel impulso hacia la salida, hacia la disolución, era en verdad él también un vínculo, una ignorancia?
opuesta a la verdadera libertad. Es decir, que aún en esa actitud realizada por este pensador estaba presente esa ipseidad empírica, ese individuo que trataba de exaltarse, que trataba de manifestarse, que trataba de llamar la atención. Estaba también allí la vía retórica. La ascética budista es para Ébola una ascética extrema, es propia para este mundo moderno, es propia para épocas de destrucción, es propia para épocas de individualismo y de masificación. Entonces, esta primera deuda juvenil que Ébola tiene hacia el budismo es uno de los primeros impulsos que él tiene de saldar una deuda con el Buda. Y otro tema que tiene que ver aquí con la importancia de esta obra estriba en el hecho de que él considera que en el budismo hay como una especie de paradoja. Es una doctrina oriental, pero paradojalmente, él dice, es la que más se ajusta en cuanto a su ascética a la mentalidad y al estilo propio del hombre occidental, y es la que más se ajusta a la circunstancia que nosotros vivimos actualmente. Y esto es lo que nosotros vamos a tratar de explicar muy brevemente, porque es un poco el nudo gordiano de todo el libro. ¿Quién fue Buda? Buda en realidad es la denominación que recibe el príncipe Siddhartha, un príncipe, un guerrero. Buda quiere decir el librado, el que se ha desvinculado de los vínculos que lo atan a este mundo. El budismo tiene importancia para Ébola por la época en la cual este aparece. Este es el primer elemento. El budismo aparece en el siglo VI a.C. De acuerdo a la cosmovisión hindú, el siglo VI a.C. entra dentro del periodo final de la historia, de la Edad de Hierro, que la tradición védica remonta al año 3100 aproximadamente antes de Cristo, que es el momento en el cual muere el dios guerrero Krishna. Y a partir de esa época, lentamente sobreviene el periodo de la decadencia. Pero el siglo VI antes de Cristo tiene una importancia fundamental que un filósofo como Karl Jaspers pone de relieve. Lo considera como uno de los periodos axiales. El periodo axial quiere decir aquella época en la cual acontece en el mundo, en la historia, una gran quiebra. En todas partes, el siglo VI a.C. representa grandes cambios. En la India, decíamos, la aparición del budismo. En Irán, la aparición de Zoroastro. El confucianismo y el taoísmo son también de esa época. En Egipto, acontece la decadencia del sacerdocio y sobreviene un primer movimiento militar que conduce lentamente hacia la disolución de la sociedad tradicional egipcia. En Roma, el siglo VI representa el surgimiento de la República. En Grecia, el siglo VI representa el surgimiento de la filosofía, la cual filosofía es, con respecto a la sofía, al saber tradicional, una decadencia, porque se pasa de la contemplación del ser al discurso sobre el ser. Sobreviene la dialéctica. Pero en Oriente, dice Ébola, los periodos axiales han tenido justamente un resultado quizás diferente del que se dio en Occidente, porque así como sobreviene la decadencia,
sobreviene también una gran reacción, y entonces ciertos principios que se encontraban como aletargados, adormecidos, olvidados, son asumidos en su carácter más originario. Y Buda, el príncipe Siddhartha, reacciona en contra del ritualismo de los brahmanes. La casta de los brahmanes, la casta de los sacerdotes, había caído en una tremenda decadencia. Los ritos habían perdido totalmente su carácter mágico sagrado para convertirse en meras ceremonias recordatorias parecidas a las actuales misas cristianas. El sacerdocio había perdido totalmente su carácter de sacralidad, y la sociedad hindú, a raíz de este estado de aburguesamiento, había empezado a abrir las puertas incluso a doctrinas materialistas. Entonces, frente a esta situación de gran decadencia es que acontece el budismo, que aquí hay que hacer una acotación muy importante. Nosotros hemos puesto a propósito budismo con doble D y con H para distinguirlo de esa falsificación moderna que es el budismo que hoy en día deambula por las calles y por todas las librerías denominadas esotéricas, que es justamente lo opuesto a lo que el príncipe Siddhartha sostenía en su doctrina. Por ejemplo, hoy en día es una convención aceptada por todos que el budismo sostiene la doctrina de la reencarnación. Jamás el príncipe Siddhartha o Buda en sus textos originarios habló de la reencarnación. Si hizo algunas referencias que podían haber de alguna manera inducido algún tipo de equívoco, fue nada más que para hacer más accesible su lenguaje al común de las personas. La reencarnación, la doctrina de la reencarnación, es justamente lo más opuesto que puede haber al budismo, porque la reencarnación implica negar lo que en el budismo es la matriz fundamental de su pensamiento, que es el desvincularse, el romper con respecto a todo tipo de lazo, sea hacia lo que es de este mundo, como aquello que está más allá de esta misma vida. O sea, el hombre, para el budismo, tiene que dejar de lado todo tipo de brahma, todo tipo de deseo, aún el deseo que expresan las doctrinas reencarnacionistas de hallar una felicidad en otra existencia. Eso es vínculo. Entonces, ante todo eso, el nirvana, que no es la nada, que no es lo que dicen las sectas hippies, una especie de evasión, sino es un acto de negación ascética con respecto a todas las realidades y a todos los trivios que nos circundan. Entonces, decíamos que el príncipe Siddhartha reacciona contra este movimiento. Ahora bien, hago otra acotación. En la intervención anterior, no es que yo me ensañe con lo que dijo el amigo Rossi, pero quiero simplemente hacer una pequeña acotación, que es esta. Podría hacer un seminario, Marcos. Sería más lógico, Bueno, porque si hace un seminario, discutimos todos, abrimos, nos no, abrimos la cabeza. Después pero hacer, en el debate después vamos a hablar. por eso, pero hacer las cosas así me parece Bueno, está bien. Son diferentes, Ébola y Guénon. Nadie aprende nada. Bueno, está bien. Son diferentes Ébola y Guénon. Son muy distintos, especialmente en la apreciación que hacen del budismo. Yo decía, hay una tendencia a querer unificarlos, a Ébola y a Guénon, como si fueran dos pensadores homogéneos, similares. No es así, de ningún modo. Guénon justamente verá en el budismo una actitud de decadencia con respecto al brahmanismo, a la inversa de lo que dice Ébola. Guénon considera que el budismo es como una especie de protestantismo en el seno de la India, y lo dice por dos cosas principalmente.
porque el Buda provenía de la casta de los guerreros, de los satriyas. Entonces tiene una relación muy grande con el protestantismo, porque justamente el protestantismo fue la concepción religiosa que sustentaron las naciones, las clases políticas, en contra de el dominio del sacerdocio, de la iglesia. Entonces ese es el primer aspecto que Guénon rechaza en Buda. O sea, el hecho de considerar que el budismo es una concepción religiosa proveniente de la casta de los guerreros. Y el otro aspecto es que considera que el budismo rechaza la iniciación. Y acá es un elemento importante de otra diferencia entre Ébola y Guénon, y que es esta. Guénon, hasta por su existencia misma y por sus elecciones existenciales, consideró que las tradiciones todavía seguían existiendo, que el cristianismo mantenía la tradición. Guénon decía que, por ejemplo, la Iglesia Católica iba a ser la institución que iba a salvar el occidente de su caída. Y lo mismo el Islam, y hasta la masonería llegó a decir, de la masonería llegó a decir eso. Y Ébola todo lo contrario. O sea, Ébola considera que las tradiciones, los hombres de esta época, los hombres que nos hallamos sin iglesia, sin Estado, sin clase política, sin familia, o sea, nos encontramos en medio de las ruinas propiamente, estamos en una situación quizás parecida a la del Buda, que tenía que autoiniciarse, que tenía que abrirse el camino por sí mismo. Entonces allí hay casi como una identidad que Ébola encuentra entre la figura del Buda y su propia figura. Porque él también, y esto es un reproche que recibe de varios sectores tradicionalistas guénonianos en Europa, él no recibió ninguna iniciación. Él dice, casi como un soldado que estaba, digamos así, retrasado en relación a un regimiento que avanzaba y que se había alejado demasiado, he debido yo mismo abrirme el camino por mis propias fuerzas, hallar yo mismo el sendero que conduce a la verdad y encontrar yo mismo los instrumentos hacia la purificación espiritual. Por último, y ya terminando, no han faltado quienes han dicho que Ébola era budista por haber escrito esta obra, La Doctrina del Despertar. Y quien mejor lo responde es Ébola, justamente, al respecto. Él dice, yo después de haber escrito esta obra, que fue reputada por la Sociedad Budista de Inglaterra, por grandes estudiosos del budismo, como uno de los trabajos más importantes que se hayan escrito jamás sobre esta doctrina, y yo después dejé de ocuparme del budismo. Lo único que he hecho fue buscar de brindar al hombre actual aquellos principios tradicionales existentes en la doctrina budista. Y así como lo hice con el budismo, lo realizó también Ébola con el tantrismo, escribió un libro sobre Yoga Tantra. Lo realizó también con otras tradiciones, incluso no orientales, el hermetismo, el grial. Buscó justamente aquellos principios tradicionales comunes a todas las grandes religiones para brindar al hombre de nuestros tiempos un bagaje conceptual adecuado a fin, como decíamos en el comienzo, poder sobrevivir, poder no ser devorado y destruido por la modernidad. Ese es un poco, en pocas palabras, el fin principal de la doctrina del despertar de Julius Ébola. Nada más.